Hola, bueno, esta es la clase de ciclo celular, obviamente. ¿Qué entendemos por ciclo celular? Es un periodo de tiempo que transcurre entre el nacimiento de una célula a partir de una preexistente, como vimos en la teoría celular, y su división para obtener dos células hijas que son idénticas desde el punto de vista genético a su madre. Bueno, este ciclo representa, como está claramente en la diapo, el ciclo vital de la célula, o sea, el tiempo de vida. Está claro, como decíamos antes, que la célula madre se divide y genera dos hijas, como decíamos también, genéticamente idénticas, las cuales, las hijas, cuando vuelven a dividirse, hará cada una de ellas su ciclo vital y obtendrá cada una de ellas sus propias células hijas. Ahí hay una definición del ciclo celular, tiempo transcurrido entre dos divisiones celulares consecutivas. La división celular van a ver ustedes en la clase próxima ciclo celular, que la vamos a llamar mitosis. Y ahí estamos hablando de que durante el ciclo celular atraviesa por diferentes etapas que vamos a ver a continuación. Durante toda la cursada se hace hincapié a la estructura y la función. En este caso, si uno observa células con el microscopio óptico, se observa claramente, después de cierta técnica de coloración, con cierto entrenamiento, la diferencia entre un núcleo que está en una fase, que estamos hablando del ciclo, o en otra fase. Acá claramente está dividido en dos, en la fase M, o sea, mitosis, cuando la célula se está dividiendo, ahí el aspecto del material genético es diferente a cuando no se está dividiendo, que acá la llamamos interfase. No todas las células tienen un tiempo de vida idéntico, ¿cierto? Acá está claro que la duración es variable de acuerdo al tipo de célula y en qué momento del desarrollo estamos hablando. Hay células con periodos muy cortos, ahí hay un promedio de células somáticas que es muy general. Aquí le están diciendo los ciclos muy cortos, es donde la actividad metabólica es muy alta, hay mucha actividad metabólica. Y le dan como ejemplo las células embrionales y las cancerígenas, o sea, las células de un tumor. Hay otras que tienen ciclos muy largos, meses, como las células del hígado, y otras que no se dividen. Entonces, al no dividirse, es como que el periodo primero de la interfaz, el G1, es largo, digamos, es continuo. No sale de G1. A ese periodo que no sale de G1 se lo llamamos G0. Cada etapa del ciclo celular tiene sus características, su duración. La etapa G1 es la más variable en cuanto al tiempo y la más larga en general. Ocurren una serie de eventos característicos de esta etapa, que tienen que ver con el crecimiento, el volumen, el tamaño de la célula, activa síntesis de proteínas, activa transcripción y otros eventos relacionados con el crecimiento y maduración de la célula, duplicación de organelas, etc. Cuando la célula va a dividirse, va camino a su división celular, indefectiblemente debe duplicar su ADN. Acá entramos en la etapa S, que es de síntesis de ADN y de histonas, que son las proteínas asociadas a él en las eucariotas. Este periodo tiene que ver su duración con el tamaño del ADN. Luego, una vez que finalizó esta duplicación de ADN e histonas, comienza la etapa G2, donde la célula se prepara para la división, ensambla estructuras, sintetiza algunos componentes necesarios para la mitosis, que comenzará después, si bien la mitosis la vemos en una clase entera que va a venir luego de esta. Aclaramos que la letra G tiene que ver con la palabra inglesa
gap, que significa espacio o brecha. Este ciclo celular está finamente regulado por distintas proteínas. Fundamentalmente las llamamos proteínas llamadas quinasas, que son un tipo de enzima, pero son quinasas, enzimas que dependen de otra proteína que se las conoce como ciclinas. Las quinasas se sintetizan siempre durante todo el ciclo celular y lo que varía es la concentración de la ciclina, otra proteína, por eso tiene el nombre ciclina, porque es cíclico su concentración. También se la llamamos, hay dos puntos de control, que es el pasaje de G1 a S, que está regulado por una ciclina, una quinasa dependiente de ciclina, que la llamamos como factor promotor de fase S. Y el pasaje de G2 a M está regulada por la presencia de un factor promotor de fase M, otra quinasa que depende de otra ciclina. Digamos que una es excluyente de la otra, no pueden estar las dos juntas, cuando una está en alta concentración la otra está en baja y viceversa, eso se llama que son excluyentes. Esta regulación es muy importante para el correcto metabolismo celular. Bueno, acá en esta imagen se observan los puntos del ciclo celular que están regulados por estas quinasas que dependen de las ciclinas correspondientes. Cabe aclarar que cualquier falla en esta regulación del ciclo celular podrá tener consecuencias graves para la célula. De hecho, un descontrol en esta regulación del ciclo celular puede llevar a la formación de un tumor, o sea, al crecimiento descontrolado sería no regulado, de una determinada línea celular. El ADN se duplica, habíamos hablado, en la etapa S exclusivamente junto con las histonas. La etapa G1 del ciclo celular, síntesis de proteínas, que se ve en la clase de síntesis de proteínas, transcripción, traducción, cada una tiene su clase. Bueno, traducción es lo mismo que síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Síntesis de lípidos, de glúcidos, se ve en su clase correspondiente y se sabe que la síntesis de proteínas ya sabemos que es en ribosomas y en retículo, y que los lípidos se sintetizan en el retículo liso y los glúcidos se sintetizan también en el retículo o en algún otro organela, depende de qué tipo, puede ser el sistema de Golgi también. Ahora vamos a ver la síntesis de ADN, o también la llamamos duplicación, porque habíamos hablado que una de las condiciones sine qua non, o sea, las condiciones indispensables para que ocurra la división celular, es que la célula tiene que dividir su material genético para que, en forma exactamente idéntica, o sea, formando réplicas, para que las células hijas tengan la misma información que la madre. Bueno, el ADN es una molécula que tiene dos cadenas, ¿no es cierto?, enfrentadas de forma complementaria y en sentido antiparalelo, o sea, una tiene el extremo 3' libre y la de enfrente tiene el 5' libre. Pero hay otras características de la duplicación que tenemos que ver. Esta es una, que la duplicación es semi-conservativa. Había tres hipótesis, ustedes tienen que conocer la que es correcta. No le van a preguntar que le expliquen las otras en detalle. Semi-conservativa significa que en el ADN, cuando lo duplique, una de las cadenas va a quedar en el ADN hijo, por decirlo de alguna manera, y la otra cadena va a ser nueva. Y en la otra molécula de ADN es exactamente igual. O sea, se conserva de una molécula de ADN a la hija la mitad de la cadena. Y la de enfrente es la nueva, semi-conservativo. Una de las características
de la molécula de ADN. El comienzo de la duplicación no ocurre en cualquier lugar del ADN, sino que el inicio, el origen, está indicado por una secuencia de nucleótidos característica de cada molécula de ADN. En las células procariotas hay un solo origen y en las células eucariotas hay muchos orígenes. Esto tiene que ver con la cantidad y tamaño de las moléculas de ADN. Recordemos que las procariotas tienen un solo cromosoma, o sea, una sola molécula de ADN que hay que duplicar, y las células eucariotas tienen varias moléculas de ADN, o sea, varios cromosomas. Si no hubiera muchos orígenes, el tiempo de duplicación sería larguísimo. La separación de las moléculas de ADN es el primer evento que tiene que ocurrir para que se duplique. La separación ocurre por ruptura de puentes de hidrógeno, que es una unión débil y es la unión que mantiene las dos cadenas enfrentadas, o sea, las dos cadenas complementarias, a través de sus bases hidrogenadas, A enfrentada a T y C enfrentada a G y viceversa. Se forma una burbuja, como lo ven en la imagen de abajo, y esa burbuja en realidad inmediatamente se va a formar o se va a transformar o va a formar dos horquillas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ya que otra de las características es que es bidireccional, o sea, va en dos sentidos la duplicación, como se ve claramente en el dibujito. En esta imagen se representa en una célula eucariota cómo hay muchos orígenes y cómo van avanzando las distintas burbujas y por ende las distintas horquillas hasta que se vayan a enfrentar cada una de ellas. Cuando se encuentren todas las horquillas de replicación, se va a terminar la duplicación del ADN. En esta imagen y en las siguientes vamos a ver el accionar de las diferentes enzimas que participan en el proceso, que son varias y es importante que ustedes las conozcan y sepan la función de cada una. Hablamos al principio de la helicasa porque lo primero que tenía que ocurrir era la separación de las dos hebras de cada molécula de ADN. Estas enzimas, como su nombre lo indica, rompen la hélice. Recuerden que tiene forma de hélice la molécula de ADN, por ruptura de puentes de hidrógeno, que son las que mantienen enfrentadas las bases complementarias. Esto genera una tensión, sobre todo por delante del avance de esta apertura, que es aliviada por otras enzimas que se conocen como topoisomerasas 1 y 2, que alivian esta tensión creada o superenrollamiento por distintos cortes que van realizando a la molécula. También participan en el inicio las proteínas de unión de simple cadena, que se conocen como su sigla en inglés, SSBP, que evitan que las cadenas separadas por la helicasa se vuelvan a juntar, haciendo como una especie de separación, uniéndose a una de las cadenas. Seguimos hablando de la enzima principal del proceso, que es la ADN polimerasa, que es la que permite la polimerización, o sea, la formación del polímero. Recordemos que el ADN es una macromolécula y además es un polímero de nucleótidos, en realidad de desoxirribonucleótidos. Claramente tienen que difere' que hay un sentido de síntesis, cómo se sintetiza esta nueva cadena, desde el extremo 5' libre hacia el extremo 3' libre. Recordemos que cuando uno habla de 5' o 3' libre está hablando del oxidrilo, del azúcar correspondiente que queda libre, o sea, sin unión de nada. O sea, ese oxidrilo de la desoxirribosa. En cambio, hay un sentido de lectura que es opuesto, o sea, cómo lee lo que tiene que duplicar, de 3' a 5', inverso. Las cadenas nuevas son complementarias y antiparalelas. ¿Qué significa complementaria? Que donde había una adenina va a agregar una timina y viceversa, y donde había una citosina va a agregar una guanina y viceversa.
Y son antiparalelas, significa que una tiene el extremo 3' y la otra, la de enfrente, tiene el extremo 5' enfrentado. Esto es antiparalela. Digamos, una cabeza para arriba y la otra cabeza para abajo, en palabras sencillas. Los sustratos, desoxi ATP, desoxi GTP, desoxi CTP, desoxi TTP, como son nucleótidos trifosfatados, son moléculas de alta energía. Y cuando se hidroliza, cuando se rompe la unión entre el segundo y el tercer fosfato, fundamentalmente, libera energía, que es la energía necesaria para este proceso endergónico, chicos. Una característica de la ADN polimerasa es que no puede iniciar la síntesis, ¿sí? Puede continuar con la síntesis. Para iniciar necesita la presencia de un cebador o un primer, que es un corto segmento de ARN sintetizado por una enzima que se conoce como primasa. Sin este segmento cebador, sin este primer, no puede iniciar la síntesis. Este segmento de ARN es un segmento corto que luego hay que removerlo. Le sirve como inicio de la duplicación. Fíjense que hay distintos tipos de ADN polimerasa y que se las llaman diferentes en proca y en eucariotas. Se utilizan letras romanas o números romanos en realidad para las procariotas 1, 2 y 3, que cada una tiene una función diferente. En general no hace falta que sepan cada una cuál es. Podemos mencionar que la 3, cuando dice ahí verdadera polimerasa, significa que es la más rápida. Hablan los libros de 500, 600 desoxirribonucleótidos por segundo o agregando. En eucariotas también tenemos 3 tipos de ADN polimerasa que se las nombra con letras griegas, donde la delta es la que sintetiza una de las cadenas siempre, que se llama continua o también se la llama adelantada. Van a ver que de las dos cadenas, en el tramo de eucariota, una se sintetiza más rápido que la otra, siendo la continua o adelantada y la de enfrente la discontinua o retrasada. En estas imágenes se observa la serie de eventos que van ocurriendo mientras se está duplicando el ADN. Le está marcando una cierta continuidad cronológica de los hechos. Unión de la proteína iniciadora, ¿se acuerdan? En los sitios de origen, llamados ORI, es un sitio específico, marcado, indicado. Luego la helicasa, que abría la hélice, rompía las uniones puentes de hidrógeno y separaba las dos cadenas, desnaturalizándolas. Y las proteínas de unión de simple cadena, que mantenían, mientras avanza la duplicación, las dos hebras separadas. La enzima primasa sintetiza cebadores que eran cortos segmentos de ARN. Recordemos que la enzima principal, ADN polimerasa, no puede iniciar, necesita el cebador. Luego sí, una vez que está el cebador, la ADN polimerasa sintetiza el tramo. Una de las cadenas se va a sintetizar en forma continua, que en este caso es la de la izquierda, como están las imágenes, las 3 imágenes, así mirándola, la de la izquierda es la continua, y la de enfrente es la discontinua, continua adelantada, discontinua retrasada. Inmediatamente se tienen que eliminar los cebadores y reemplazar ese espacio, ese tramo, por ADN. Finalmente, otra enzima llamada ligasa une esos fragmentos de ADN en la retrasada, en la cadena retrasada o discontinua. Esos fragmentos se los llama fragmentos de Okazaki. Continuamente las topoisomerasas son las que eliminan las tensiones creadas por la apertura de las dos cadenas de ADN. Fíjense en el dibujo, muchas veces se lo pueden tomar estos dibujos, así como están. Acá cada uno de los 3 dibujitos es una horquilla. Recuerden que en cada tramo, el sitio de origen está en la parte más ancha de la horquilla. Una cadena de la izquierda avanza rápido y la otra más lenta. Hacia la izquierda tiene un cebador, la de la derecha pasa a tener varios cebadores. Discontinua por eso.
Recuerden que en cada tramo hay 2 horquillas y el avance de la duplicación en estos dibujos va desde abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba está progresando la duplicación del ADN. La cadena que se está leyendo es la que está en celeste y la que está en verde y rojo son las nuevas cadenas. Fíjense que hay un sentido de lectura de 3' a 5' y un sentido de síntesis de 5' a 3'. Recuerden, complementarias ATCG y antiparalelas. Una en un sentido 5 a 3 y la otra de 3 a 5. Hay 3 diferencias principales entre la duplicación del ADN en procariotas y en eucariotas. Una era que en procariotas hay un solo origen de la duplicación, en cambio en eucariotas hay múltiples orígenes. La segunda eran los tipos de ADN polimerasa indicados con números romanos en procariotas 1, 2 y 3 y letras griegas las eucariotas. Y la tercera es esta, que estamos viendo que en eucariotas existe una enzima que previene el acortamiento de los cromosomas. Al final de la duplicación del ADN, la cadena nueva tiende a cortarse. El último tramo del cebador a veces requiere la asistencia de esta enzima para completar correctamente la duplicación de esa molécula de ADN. Esta enzima, que no siempre es activa, va perdiendo su actividad cuando la célula envejece, muy activa en una célula eucariota, por ejemplo, eucariota embrionaria, quiero decir, es una retrotranscriptasa, una ribonucleoproteína que hace la transcripción inversa, o sea, el proceso de transcripción inverso. Y alarga el extremo 3' de la cadena de ADN nueva. Obviamente recuerdan que la cadena avanza de 5 a 3, por lo tanto avanza un poquito más y completa el tramo girando con un molde propio que tiene de ARN, que es complementario a la cadena que tiene que completar. Igual esta explicación tan así, tan precisa, con tanto detalle, no hace falta tanto detalle, pero sí tienen que saber que existe la telomerasa, qué es lo que hace y qué tipo de enzima es. Vamos a agregar 2 palabras sobre la reparación del ADN. Es importante que tengan el concepto de que el ADN no es cualquier molécula que se está sintetizando, como todas las otras decenas de miles que sintetiza la célula. El ADN no debería tener ninguna falla en su duplicación, porque recordemos que se transmite a la descendencia. Por lo tanto, existen varios mecanismos de reparación de esta molécula cuando hay alguna falla en su duplicación. En general, la célula, cuando no puede reparar el ADN, la debería o no la dejaría, o no la debería dejar, mejor dicho, duplicarse. O sea, y esa célula no debería tener células hijas. Por lo tanto, hay varios mecanismos de reparación. Nosotros vamos a mencionar el principal. Bueno, y este es el mecanismo principal de reparación del ADN que se llama corrección de pruebas. Este mecanismo de reparación lo ejerce la misma ADN polimerasa, porque además de tener actividad polimerasa, como dijimos antes, de 5 a 3 y lectura de 3 a 5, tiene actividad exonucleasa de 3 a 5, o sea que la actividad exonucleasa significa que la enzima puede hidrolizar un tramo de ADN. Nucleasa significa enzima que degrada nucleótidos o que hidroliza un ácido nucleico. Por lo tanto, fíjense que el sentido de la exonucleasa es inverso al sentido de síntesis, o sea, actividad polimerasa de 5 a 3 y exonucleasa de 3 a 5. Continuamente, cada vez que agrega un nucleótido nuevo, forma complementaria,
como habíamos dicho varias veces, la enzima ADN polimerasa tiene la capacidad de releer, de ver lo que hizo. De alguna manera, vuelve atrás un instante, obviamente muy corto, y si no está bien complementada la base con la de enfrente, es capaz de cortar esa base mal agregada y reemplazarla por la correcta. La ADN polimerasa de tipo 3 bacteriana es la más eficiente en este mecanismo. Ahí está indicado porque es lo que se ha probado esto. Hay enzimas de reparación también en eucariotas. Rápidamente observen que hay otro mecanismo de reparación, ahí está escrito, se llama apareamientos incorrectos. Es un mecanismo muy costoso energéticamente hablando y se trata de identificar algún nucleótido mal apareado. Hay sistemas enzimáticos que reconocen esta falla, cortan un tramo y después se rellena por el tramo correcto. Pero otro mecanismo, por corte de base, es un mecanismo diferente donde se es capaz de cortar una base en una enzima que se conoce como endonucleasa. Reconoce ese sitio donde falta una purina o una pirimidina, por eso es AP, y después se rellena el tramo. Otro mecanismo de reparación, así se lo llama, por corte de nucleótido, se reconoce nuevamente un segmento alterado que produce un cambio en la torsión, en la conformación del ADN que hay que solucionar. Por lo tanto, hay mecanismos enzimáticos que reconocen esta falla y son capaces de solucionar el problema. Y finalmente decimos dos palabras sobre este mecanismo de reparación que se conoce como reparación directa, que es tal vez el más conocido, ¿no? Que es el que producen algunos rayos ultravioletas, modificando la estructura del ADN, uniendo dos bases pirimidínicas. Por lo tanto, hay otro mecanismo enzimático que reconoce esta unión anómala de las dos T, generalmente dos timinas, y es capaz de cortar esa unión, de romper esa unión covalente y reparar el ADN. Chicos, para terminar, estos mecanismos de reparación se los damos para que ustedes entiendan la importancia que tiene lo que yo les decía al principio, que el ADN no debería tener ninguna falla en su duplicación. Bueno, listo, terminó por hoy la clase.